En Tlaxcala dicen que nunca pasa nada, hasta que de repente pasa de todo. La madrugada del 23 de agosto, un comando armado decidió que la mejor manera de dar aviso era convertir la casa de una familia en un colador. Más de 200 balazos. Sí, 200. Ni siquiera en las películas de acción se gastan tanta munición para un solo blanco. ¿La razón? Bueno, aparentemente la familia se negó a pagar una extorsión. Es decir, alguien les pidió la famosa cuota y ellos tuvieron la osadía de decir que no. En un país donde negarse puede costar la vida, la respuesta fue inmediata, un ataque masivo, brutal y con todo el sello de un cartel. Los reportes apuntan al cartel Jalisco Nueva Generación y tiene sentido. El grupo lleva años extendiéndose en Tlaxcala, aprovechando que es un punto estratégico entre Veracruz, Hidalgo y el Estado de México. El patrón es el mismo, que han repetido en otros lugares tantas veces. Comandos que llegan de madrugada, ráfagas interminables y un mensaje claro para el resto: paga o muere. Lo más grave es lo otro. ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaban las patrullas? La familia resistió, solo mientras las balas atravesaban paredes. En Tlaxcala, la seguridad pública parece un fantasma. Todos hablan de ella, pero nadie la ha visto. Si la historia ya era trágica con los 200 disparos, lo que viene parece un mal chiste. Porque sí, hubo 3 detenidos del comando, pero también arrestaron al propio dueño de la casa. Resulta que el hombre que sobrevivió a un ataque de película terminó siendo tratado como sospechoso. ¿La razón? Bueno, tristemente, en medio del caos intentó defenderse con un arma, y como si la mala suerte hubiera decidido cebarse con él, una de sus balas impactó a un vecino, quitándole la vida. De víctima, trágicamente pasó a victimario en segundos. Lo atacaron, lo arrasaron a tiros y encima lo encarcelaron. Esto revela una contradicción enorme en la justicia mexicana. Cuando un ciudadano común enfrenta a la violencia, la línea entre defensa y delito se vuelve bastante difusa. Los criminales disparan cientos de veces y escapan. El ciudadano dispara una vez y lo meten en una celda. El caso expone un dilema imposible. ¿Qué se supone que haga la gente? ¿Esperar a que la policía llegue, si es que llega, después de los 200 balazos? ¿O defender su casa y arriesgarse a terminar acusado? En Tlaxcala, la señal es clara. Sobrevivir puede convertirse en tu siguiente delito, si tienes mala suerte. Mientras Tlaxcala vivía su noche de terror, o bueno, su madrugada, en Nuevo León la violencia se medía en otro formato. Un enfrentamiento abierto entre la Fuerza Civil y un grupo armado en Doctor Cos. El saldo oficial fue de 12 agresores abatidos, 8 armas largas aseguradas y un montón de cargadores regados en el suelo. La escena recuerda a un guión repetido: patrullajes, emboscada, balacera, cuerpos en el piso, pero aquí hay una diferencia importante. La policía le tocó resistir y esta vez salió ganando. No hubo bajas en las filas de la Fuerza Civil. Para el gobierno local, un éxito rotundo. Para las familias de los 12 muertos, quizás una tragedia más. El operativo Muralla, la estrategia que busca frenar el ingreso de carteles a Tamaulipas, fue presentado como prueba de que la autoridad tiene control, pero ¿es realmente así? Porque al final del día, Nuevo León se ha vuelto el tablero de guerra entre el cartel del Noreste y el cartel del Golfo. Y cuando estos dos se cruzan, la violencia se multiplica. El problema es que cada enfrentamiento se vende como victoria, pero nunca cambia la realidad de fondo. Los grupos regresan, se reagrupan y vuelven a atacar. En México, a veces hasta las victorias saben a derrota prolongada. Los ataques en Tlaxcala y en Nuevo León no son episodios aislados, son capítulos de la misma guerra. Una guerra que no tiene frentes definidos, sino múltiples carteles disputando cada kilómetro de territorio. En Tlaxcala, los indicios apuntan al CJNG, que por cierto desde 2022 ha buscado controlar municipios estratégicos para asegurar rutas hacia Veracruz e Hidalgo. Su sello es reconocible:
Comandos armados, ráfagas interminables, despliegue de terror como escarmiento público. El mensaje es siempre el mismo: aquí mandamos nosotros. En Nuevo León, el escenario cambia de protagonistas, pero no de lógica. El cartel del Noreste y el cartel del Golfo han convertido municipios como Doctor Cos en campos de batalla. Balaceras, incendios y narcomensajes son parte del paisaje. Lo que debería ser la vida cotidiana se convierte en trincheras improvisadas. El problema de fondo es que el Estado aparece solo como invitado. Los gobiernos locales se limitan a administrar la emergencia, mientras los grupos criminales marcan las reglas, y esa ausencia no es neutralidad, es complicidad indirecta. Porque cada operativo, cada enfrentamiento, cada cateo sin detenidos fortalece la idea de que el crimen organizado dicta las condiciones. Así, mientras los ciudadanos cuentan balazos, los cárteles cuentan territorios. Mientras en Tlaxcala y Nuevo León los cárteles se disputan territorios con ráfagas, en el Estado de México la violencia toma otra forma, la del mercado negro. Más de 2 toneladas de autopartes y 2 vehículos con en reporte de robo con Nezahualcóyotl, violencia un fueron cateo hallados al interior de reciente una reveló casa el en la tamaño colonia del Benito negocio. Juárez, en Alrededor Ciudad de unas 2 Nezahualcóyotl. toneladas de autopartes robadas, almacenadas en una bodega. Motores, llantas, carrocerías, placas, todo un supermercado clandestino de piezas. Lo curioso es que, a diferencia de los tiroteos espectaculares, aquí no hubo disparos ni persecuciones. Solo una orden judicial y un operativo conjunto entre la policía y la fiscalía. El resultado suena impresionante en el papel: toneladas aseguradas, vehículos incautados, pero ningún detenido. Y esa es la constante en todo esto: decomisos enormes que no tocan a los verdaderos responsables. Este hallazgo no es un hecho aislado. El robo y desmantelamiento de vehículos en el Estado de México alimenta una cadena delictiva que conecta con otros estados y, en muchos casos, con las mismas organizaciones criminales que disparan en Tlaxcala o se enfrentan en Nuevo León. Porque detrás de cada autoparte robada hay dinero fresco para financiar armas, sobornos y operaciones. La violencia en México no solo se mide en balas, también en piezas de autos apiladas en bodegas. Una economía paralela que se mantiene viva porque, aunque decomisen toneladas, el negocio simplemente no se detiene. 3 escenas distintas, un mismo país. En Tlaxcala, una familia que se negó a pagar extorsión vio su casa convertida en blanco de más de 200 balazos. En Nuevo León, la Fuerza Civil presume la caída de 12 sicarios, como si los muertos fueran garantía de paz y bastaran para acabar todo este desastre. Y en el Estado de México, una bodega con 2 toneladas de autopartes robadas recuerda que el crimen también se mide en mercancía, no solo en cadáveres. En los 3 casos hay un hilo común: la ausencia del Estado como garante real de seguridad. En Tlaxcala la policía nunca llegó a tiempo. En Doctor Cos la estrategia de contención parece una guerra eterna donde las balas son el único lenguaje oficial. En Neza, los decomisos no van acompañados de justicia real, porque los verdaderos beneficiarios del negocio siguen libres. La violencia en México se multiplica porque el crimen organizado tiene margen para actuar en todos los frentes: disparar, intimidar, traficar y comerciar. Mientras tanto, los ciudadanos se quedan entre la impotencia y el miedo, con la certeza de que un día pueden ser víctimas, acusados o simples espectadores. La pregunta no es si habrá otro ataque, otro decomiso o enfrentamiento. La pregunta es ¿cuándo? Y la respuesta tristemente es siempre: más pronto de lo que imaginamos. Si te gustan nuestras investigaciones, te invitamos a ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.